Este capítulo se llama Valoración y Diagnóstico. Es para mí de suma importancia que aprendan a identificar sus usuarios o que aprendan a identificar a sus pacientes. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quién sí, quién no y de qué manera nosotros podemos trabajar correctamente y obviamente que encontremos, pues como siempre lo he dicho, los resultados idóneos y correctos a lo que queremos realizar. Dentro de este capítulo de valoración y diagnóstico nosotros vamos a hablar de lo que sería el índice de masa corporal o la influencia de masa corporal, lo que sería el índice de perímetro cintura, plicometría y el tipo de adiposidad de acuerdo a lo que nosotros vayamos a desarrollar. El índice de masa corporal es para nosotros un parámetro supremamente importante a tener a consideración dentro de todo el entorno del desarrollo del trabajo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos el índice de masa corporal, no podemos determinar si ese paciente es idóneo o no es idóneo dentro del trabajo que nosotros realizamos. El índice de masa corporal lo debemos sacar por peso en kilogramos sobre altura en metros cuadrados. Es una tabla muy sencilla, entonces nosotros vamos a tomar el peso en kilogramos y vamos a coger la altura y la vamos a multiplicar 2 veces, es decir, si por ejemplo yo peso 80 kilos y mido 1,60, voy a coger 1,60 por 1,60 y acá nos va a dar una medida que vamos a utilizar dentro de una tabla. Entonces peso, eso ustedes lo pueden buscar, inclusive existen tablas ya preestablecidas, calculadoras, nutricionales, pesas que pueden hacer ese cálculo. Es para nosotros de suma importancia conocer el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber nuestros límites dentro de nuestro quehacer profesional. Y sí es cierto, nosotros trabajamos sobre usuarios, trabajamos sobre pacientes y obviamente seguramente los pacientes más voluminosos serán los pacientes que quieren más terapias de moldeo. Pero deberíamos conocer hasta qué punto ese paciente es un paciente apto para el manejo de terapia manual por mi cuenta o hasta qué punto ese paciente pueda tener otros requerimientos diferentes. Dentro de los otros requerimientos diferentes vamos a tener de alguna manera un trabajo sobre la parte del desarrollo de pacientes que ya no sean solamente voluminosos sino obesos. Teóricamente las tablas determinan que más o menos a partir de 25, o sea, si aquí nos diera más de 25, ya el paciente se encuentra en un nivel de sobrepeso. Pero yo pongo un tope de 31 como para trabajar un paciente, entre comillas, y no tener, digamos, riesgos colaterales por tener un paciente de pronto en un grado ya de obesidad. Si el paciente se encontrara por niveles de IMC por encima de 30 o 31, mi sugerencia sería el trabajo con ese paciente más interdisciplinario, con un médico y que veamos que el médico analice qué es lo que está pasando con ese sobrepeso, obesidad del paciente, si es una enfermedad metabólica, si no es una enfermedad metabólica y tener seguro que es un paciente que se pueda trabajar. Aunque la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado que esta medida no es tan eficiente porque podemos tener pacientes que tienen demasiado tejido celular periférico graso, es decir, más en miembros inferiores y superiores y no tanto en la pared abdominal. Es una medida que se sigue tomando como de manera relevante o importante en los conceptos de obesidad. Recuerden que la obesidad es una enfermedad metabólica ya catalogada como una enfermedad y podría haber compromiso hepático, renal o de otros órganos que nosotros de pronto en ese paciente no podríamos hacer intervención. Por eso lo mejor o lo más correcto es tener claro qué condiciones tiene ese usuario o ese paciente y de qué manera vamos a trabajar. Y acá tenemos el perímetro cintura. Perímetro cintura es una medida muy sencilla que se toma con 1 metro y simplemente se toma sobre el área umbilical. Teóricamente, inclusive, se ha tomado como una medida más relevante dentro del comportamiento de la grasa visceral. Se dice que a partir de los 95 centímetros hacia adelante, o sea, 95 más, ya es un riesgo para los hombres en grasa visceral y en las mujeres a partir de 82 hacia arriba ya se considera un riesgo. Sin embargo, el riesgo muy elevado en hombres está a partir de 102 y en mujeres a partir de 88. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tomamos perímetro cintura, lo que hacemos también es determinar cuánta grasa visceral tiene ese paciente.
Si la mujer fuera más de 82 y si en el hombre fuera más de 102, perdón, las mujeres más de 88 y el hombre 102, definitivamente tendríamos un componente de grasa visceral importante. Entonces, comprometerme a hacer una terapia manual lipomoldeante sobre una pared visceral tan fuerte es muy complejo. Ya les había hablado de la presión visceral sobre el recto anterior, ya habíamos hablado inclusive del comportamiento y cómo se va a mover el diafragma pélvico y el diafragma torácico en ese comportamiento visceral. Entonces el paciente sí o sí necesita un tratamiento nutricional complementario y disminuir un poco más la grasa visceral, porque cualquier tratamiento periférico que yo haga no va a tener gran resultado a largo plazo hasta que esa grasa visceral no cambie. Obviamente que no es mi sentido ni es mi fin que ustedes se vuelvan nutricionistas, pero sí el acompañamiento nutricional o de profesionales es importante con una tipología de pacientes de este tipo, principalmente porque no son mi competencia neta. Tengo que tener un equipo interdisciplinario trabajando con ese paciente y puedo intervenir, pero no me puedo creer que yo le voy a hacer con un masaje, un moldeamiento a un paciente de grasa visceral cuando eso sería inexistente o imposible. Y eso es algo que lo tengo que tener desde el parámetro básico. De aquí tenemos otro factor súper importante que veremos en valoración, que es plicometría. Cuando lo hagamos sobre el paciente, vamos a analizar esto que es plicometría. Para mí, esta es la vida en los tratamientos estéticos corporales, un plicómetro. El plicómetro que está aquí es un equipo, un dispositivo muy sencillo, vienen de precisión que son mucho más exactos, o vienen manuales como estos, que permitiría medir un pliegue, es decir, tomar el pliegue y poder determinar qué es lo que yo tengo allí y dar una perspectiva de tratamiento. En el objetivo del pliegue, ¿cuál es? Que nosotros podamos determinar qué tipo de terapia necesita este paciente. Si el plicómetro determina que mi paciente tiene más de 20 milímetros sobre ese pliegue, seguramente ese paciente tiene bastante cantidad de células adiposas que pueden estar hiperplásicas o hipertrofiadas sobre el área. Entonces, ese paciente sí necesita terapia manual, le va a ayudar la terapia manual, pero también necesita terapias complementarias que lipolicen un poco la grasa porque va a necesitar disminuir la población de adipocitos que tiene sobre esa área. Tenemos pacientes que tienen de 10 a 20 milímetros, son pacientes donde normalmente hay acumulaciones de líquido, pero también hay un poquito de grasa, pero son muy edematosos, entonces son pacientes en los cuales las terapias drenantes le van a ser muy funcionales para la recuperación y ahí entramos en todo nuestro esplendor, en pliegues entre 10 y 20 milímetros. Pliegues por debajo de 10 milímetros significa fallas de proteínas tisulares. Eso quiere decir que el paciente tiene demasiada tosis cutánea y que la terapia manual le va a ayudar, pero a largo plazo, no va a ser tan rápido. Y existen terapias manuales que les van a ayudar a mejorar su comportamiento de proteínas, pero va a ser a largo plazo porque son pacientes que tienen falencias en las proteínas, bien sean porque no las producen de la misma manera por la edad, o porque tienen cambios de peso, cambios de forma que hacen que la piel haya perdido su capacidad elástica real. Entonces, eso es importante, poder determinar hasta dónde sí, hasta dónde no, a quién intervengo y a quién no dentro de una terapia manual. Y el plicómetro se vuelve una vida súper importante para ustedes para poder determinar hasta dónde sí, hasta dónde no me comprometo con un paciente. Y por último, en este capítulo, el tipo de adiposidad. Acá tengo una imagen que es bastante dinámica sobre los tipos de adiposidad. Tengo mi paciente prototipo 1 y tengo mi paciente prototipo 6. 1 y 6 son pacientes que tienen grasa acumulada desde crestas ilíacas hacia arriba y se catalogan pacientes con tejido adiposo por obesidad o por sedentarismo. Pacientes como 3 y 5 son pacientes con cargas femeninas muy fuertes, donde van a acumular el tejido adiposo y van a hacer procesos de lipoedema en miembros inferiores por ser cargas hormonales femeninas muy fuertes. Entonces aquí el componente hormonal también va a entrar a actuar. Si yo tengo un paciente 3 y 5 va a ser un componente muy hormonal, muy femenino y eso tengo que tratarlo también desde lo que es las terapias drenantes periféricas para poder lograr una mejoría. Paciente 4 es un paciente que quiero tomar a consideración. Paciente 4 es un paciente que tiene un perímetro abdominal eventrado, pero depende de un componente visceral inflamado, colon. Entonces el paciente 4 es un paciente que tengo que tener presente que su trabajo debe ir enfocado hacia el correcto funcionamiento de su cavidad visceral, específicamente el colon. Y paciente 2, que es este,
es un paciente que va a tener una cavidad visceral eventrada, pero normalmente el paciente 2 es un paciente que tiene brazos y piernas delgadas y un abdomen prominente. Ese es un paciente que normalmente se cataloga visceral pancreático o hepático. Es un paciente que, al igual que hablábamos de IMCs por encima de 31 o perímetro cintura por encima de 86 o 102, va a ser necesitar trabajar con un equipo interdisciplinario. 1 y 6, pacientes con obesidades de sedentarismo y mala alimentación. ¿Por qué lo hago acá? Porque no todos los acúmulos de grasa sobre el área son necesariamente iguales y pueden variar de los procesos alimenticios o pueden variar de todos los componentes adicionales. Por eso es muy importante que adicionalmente a la terapia manual que nosotros vamos a realizar, parta de una valoración adecuada, una valoración asertiva para poder tener las medidas terapéuticas que ustedes quieren trabajar y no quedarme en la subjetividad de que todo aplica para todo el mundo. Habrán cosas o existirán aspectos que podrán ser aplicados de manera general, como serán las activaciones de los troncos linfáticos, la parte de la activación visceral, pero en la terapia manual podría variar los arrastres o los barridos o los comportamientos de acuerdo a las características intrínsecas y propias de cada usuario, y eso será lo que ya desarrollaremos dentro del capítulo de terapia manual, describiendo el paso a paso de cuál sería la opción terapéutica adecuada, hasta dónde sí, hasta dónde no llegar con el usuario, de acuerdo a todas estas características que analizamos. Hasta aquí terminamos este capítulo y pues ya seguiremos con la parte de lo que es el protocolo y la terapia manual aplicada.